Antes de presentarlos, quisiera hacerles un aviso. Si tienen preregistro para el día de mañana, para cualquiera de las dos charlas, el acceso tiene una tolerancia de 10 minutos. 10 minutos después de empezado el evento ya no se permitirá el acceso. Ahora sí, vamos con nuestros invitados del día de hoy. ¿Sí? Antes de que los presente, yo me tengo que ir por cuestiones de trabajo, pero quiero decirles que se quedan en casa con tres excelentes actores, actores de doblaje, actores de la vida, pero aparte tres sindicalistas maravillosos que representan muy dignamente a nuestro sindicato. Yo les quiero agradecer personalmente por haber aceptado esta invitación. No me quedo al final porque en serio es por trabajo, pero muchas gracias. Y al contrario, gracias. Pues empezamos. Alondra Hidalgo, con más de 33 años de trayectoria, aunque la vean tan chiquita porque empezó desde niña, está destacada actriz y directora de doblaje formada en literatura dramática y teatro por la UNAM. Ha dejado huella en el teatro, el cine y la televisión. En escena, ha participado en más de 10 producciones, incluyendo No hay burlas con el amor, Madre Coraje y sus hijos y El Señor de las Moscas. En cine, destacó en Desierto junto a Gael García Bernal, por la que fue nominada a las Diosas de Plata en 2017, así como en El crimen del cácaro Gumaro y El elegido. En televisión, fue dirigida por Daniel Jiménez Cacho en Crónica de Castas. Como fundadora de la compañía Falso Mutis, presentó obras como Orfeo, No todo es lo que parece. También participó en exitosas producciones como La obra que sale mal y Peter Pan que sale mal. En 2021, enriqueció su formación en Stella Adler's The Art of Acting Studio en Los Ángeles. Actualmente es secretaria de Actas y Acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional de la ANDA 2022-2026 y sigue consolidándose como una figura clave en el doblaje de series, películas y videojuegos. Un aplauso, por favor. Bruno Coronel, actor, conductor y locutor mexicano con una carrera versátil y destacada. Inició su trayectoria en el 2000 en el programa Bisbirige de Canal 11 y desde entonces ha participado en películas premiadas como Cosas Imposibles de Ernesto Contreras, Pastorela de Emilio Portes y Olimpia de José María Cravioto. En televisión ha formado parte de producciones como Rosario Tijeras, Control Z, Aquí en la Tierra y Contra las Cuerdas. Su experiencia en doblaje, iniciada en 2006, incluye papeles icónicos como Taki Tachibana en Your Name, Druid en Eternals, Nightcrawler en X-Men y Eddie Monson en Stranger Things 4, donde también dirigió el doblaje. En anime, ha dado voz a Nier en Death Note y Jaco en Dragon Ball Super. Como director de doblaje ha trabajado con figuras de renombre como Jorge Zárate, Benny Emanuel y Saide Silvia Gutiérrez, consolidándose como una referencia en la industria del entretenimiento. Una... Humberto Solórzano. Con más de 4 décadas de trayectoria, Humberto Solórzano es un actor y director de doblaje que se formó en los años 70 en grupos teatrales, escolares y del Seguro Social, egresado del Instituto Andrés Soler en 1980. Ha trabajado bajo la dirección de grandes figuras como David Holguín, Claudia Ríos, Antonio Castro y Rodrigo Johnson en obras como El Atentado, Otelo, 1822, El año que fuimos imperio y Casa de Muñecas. También es socio de la compañía de teatro Perpetuo. En radio, desde 1978 ha participado en radionovelas y programas educativos con productores como Rodrigo Murray y Silvia Mariscal. En doblaje, ha recibido 5 premios Bravo, destacando por su trabajo al doblar a Kenneth Branagh en Hamlet, a Antonio Banderas en Pecado Original y a Sean Penn en Río Místico. Ha dirigido y actuado el doblaje desde 1985 y en cine participó en largometrajes como Panchito Rex y El Tigre de Santa Julia. Actualmente imparte talleres de actuación y doblaje, consolidándose como una figura clave en el teatro, la radio y el doblaje en México.
Pues sin más, son todos suyos. Adelante. Bienvenidos. Hola, ¿cómo Cuéntenos. están? Nosotros estamos muy felices de estar aquí el día de hoy para hablarles pues de lo que es la industria del doblaje y pues cómo llegar a ella básicamente, ¿no? Y cómo abordar pues una prueba de voz, que es como nosotros le llamamos a los castings en doblaje, ¿es correcto? Correcto. Justo comentábamos, me estoy peleando con el micrófono, como toda la vida. Comentábamos que el casting en doblaje, como bien dice Bruno, son en realidad las pruebas de voz, pero el casting en doblaje no existe. Son los papás. Encontrar a una persona para que haga un personaje de doblaje, pues tiene que ver más con que ese actor o actriz esté activo y que esté en la mira y en la mente de los directores y los productores de los proyectos en las empresas. Entonces, pues es una carrera de resistencia, es una carrera larga, puede ser una carrera larguísima. Hay compañeros, compañeras que hicieron cine, televisión en su juventud y que siguieron haciendo doblaje hasta el último de sus días. Es una carrera muy amable, muy hermosa, pero que toma muchísimo tiempo y hay mucha gente que se desespera. Y escuchaba ayer y antier en las conversaciones, en los conversatorios que se tuvieron con nuestros compañeros directores de casting y así, y los escuchaba un poco en esto de, pero es que si no tengo personajes en los que pueda lucirme, pues cómo me van a ver, ¿no? Para encontrar otros personajes e ir construyendo mi carrera. Yo creo que aquí está más difícil que en imagen. ¿Qué opinan? No. Hola, hola, ahí está. Sí, cuando a mí supongo que mis compañeros han de haber dicho lo mismo cuando me invitaron para participar en esta plática. Dije es que no hay casting en doblaje. Yo sé y tengo consciente que, por ejemplo, en cine se hace casting y que no es lo mismo hacer casting que hacer la película. De hecho, hay cursos para aprender a hacer casting. Eventualmente sí llega a haber casting en doblaje, pero no sé, yo recuerdo cuando se redobló toda la filmografía de Kubrick, ahí sí hubo casting y fue bastante interesante porque fue Leon Vitali quien era yerno de Kubrick y asistente director de él en varias de sus películas y también es un gran director de cine. Él coordinó el casting y estaba muy pendiente. Siempre he dicho que ojalá siempre así sucediera. Yo sería feliz si los directores de las películas coordinaran el doblaje. Claro que no sucede así, pero cuando sucede es maravilloso. No hay ninguna diferencia entre hacer una prueba de voz y hacer doblaje. Entonces, yo creo que más bien les vamos a platicar de qué se trata esto del doblaje. Es una industria muy noble, no se gana bien, se puede vivir del doblaje, pero tienes que trabajar, bueno, antes en mi época trabajamos de 8 de la mañana a 10 de la noche, ahora ya son 8 horas, ahora ya empezamos a las 10 de la mañana. Depende porque hay 2 turnos ahora. Hay en una empresa, ¿no? Ajá. Pero siempre hay trabajo. De hecho, esa es una de las razones por las cuales yo llegué al doblaje. Si a mí me preguntan qué es lo que a mí me gustaría hacer siempre y toda la vida, pues es teatro. Afortunadamente no he dejado de hacer teatro desde que tenía 13 años, pero vengo de una época en la que se hacía teatro de martes a domingo y de jueves a domingo se hacían 2 funciones y pues ahí recibías sueldo y medio, así era como estaba marcado, no sé si todavía, porque ya generalmente nada más da uno una función, y fue en aquella época, estoy hablando de hace
¿qué sería? Yo tendría como 27 años, tengo 67. En ese momento empezaron a bajar el presupuesto a la cultura, y yo generalmente he hecho teatro institucional, nunca he hecho teatro comercial, he hecho teatro institucional para Bellas Artes, para la UNAM, para grupos de teatro independiente, pero grupos de teatro independiente tipo El Milagro, por ejemplo, o de la compañía en la que somos socios, Rodrigo Johnson, Diego Sosa y yo, que no es que tengamos dinero para producir, sino nosotros gestionamos nuestras propias producciones, pero actualmente ya si logras tener un apoyo para dar 30 funciones ya son demasiadas. Pero entonces, yo vengo de esa época cuando yo tenía 27 años que empezó a bajar el presupuesto a la cultura, y pues fue que decidí ir a doblaje, porque el doblaje me permitió vivir de mi profesión, y vivir de tu profesión como actor es un éxito sobre uno mismo. Pues no sé qué más, no hay casting como tal, son pruebas de voz. Algunas veces ni siquiera son las mismas productoras las que lo solicitan, sino son los intermediarios, no es la Warner Bros., no es la Paramount, sino los intermediarios, o sea, las productoras les solicitan una empresa que consiga una empresa de doblaje, y solicitan pruebas de voz, y generalmente es para 1, 2 o 3 personajes cuando mucho, porque siempre buscan que el actor que generalmente dobla a un actor en especial, por ejemplo, Hugh Jackman, pero yo cuando llegué a hacer a Wolverine, no hice prueba de voz, el director me llamó y me quedé con el personaje y con el actor, afortunadamente. Entonces también eso es lo que sucede. Mis compañeros que también son directores tal vez les puedan orientar un poco más de cómo es que hay que empezar a ingresar en el mundo del doblaje, porque ha cambiado mucho. Antiguamente nosotros hacíamos sala y estábamos dentro de la sala, pero ahora no se hace sala como antes. Pero estaría muy bueno regresar al cómo era antes para hacer como la comparación, y además todos los cambios tecnológicos que han sucedido que pues nos determinan el presente, ¿no? Pero yo quiero preguntarte, Bruno, porque a mí me encanta, además de que eres mi amigo y te amo con mi corazón, me encanta tu visión sobre el doblaje, y creo que hay muchas como confusiones sobre qué es el doblaje, con qué se come, para qué sirve el doblaje y cuáles son las características que las personas tienen que tener para hacer doblaje, ¿no? Entonces, creo que podríamos empezar con ¿qué es el doblaje? Bueno, gracias, amore. Pues yo tengo una visión que he construido del doblaje a partir, obviamente, de trabajar en él, de conocer la industria por dentro. Y bueno, también quiero decirles, antes de comenzar con esto, que no es una charla para desanimarles, ¿no? Porque parece todo muy lúgubre, pero no, al contrario. Vamos a encontrar un camino justamente para que lo entiendan. Quiero que cuando salgan de aquí tengan justo una idea más clara de toda la industria, de cómo es y con qué se come. Para mí el doblaje me lo enseñó un amigo y hermano, director y actor también, que es realmente hacer cine y televisión en su último proceso, que es la postproducción. Pero para mí es muy importante que no se vea el doblaje como algo aparte de la actuación. O sea, el doblaje obviamente describe el proceso del cambio de un idioma a otro. En eso estamos de acuerdo, ¿no? La localización. Pero no es más que actuación pura, es rehacer las escenas, solo que en una cabina. Y entonces aquí de pronto vienen ciertos compañeros que me dicen, no, pero es que en el teatro y en la televisión tengo mi cuerpo y ahí puedo hacer lo que quiera. Y yo les digo, no sean mentirosos, porque ni en el teatro, ni en la televisión, ni en el cine podemos hacer lo que queramos. Siempre hay que tener ajustes técnicos, ¿no? O sea, otro amigo lo dice muy bien. Somos actores, no somos actores de doblaje, actores de cine, actores de televisión, somos actores y lo demás son ajustes técnicos. Entonces, hay nada más que hacer ciertos ajustes para la cabina.
que pues no te van a estar grabando en ese momento, no vas a tener tu cuerpo para apoyarte, pero tampoco es explícitamente necesario para actuar, porque cuando estamos haciendo una escena en el teatro y no nos podemos mover de cierto lugar, pues que eso va a limitarnos emocionalmente y va a limitar el objetivo de nuestra escena. Por supuesto que no. Para eso estudiamos y para eso somos profesionales de esto, ¿no? Entonces es nada más decir, bueno, pues voy a tener que estar en una cabina y hacerlo así, ¿no? Es importante también recordar que no actuamos con la voz no se actúa, nadie actúa con la voz, actuamos con todo nuestro ser. La voz es el resultado final de todo lo que nos sucede primero. Entonces, por eso nuevamente la preocupación que de pronto me surge de que se ve el doblaje como algo aparte de la actuación, ¿no? Hay incluso ofertas académicas muy lamentables, debo decir, que están diciendo que dan las carreras para actuación en doblaje y que no enseñan pues nada de artes escénicas porque dicen que pues ellos no son una escuela de artes escénicas y pues no hay otra manera de aprender a actuar si no es frente a frente de a uno a uno, ¿no? Obviamente también pues haciendo montajes, haciendo cosas, ¿no? Por otro lado, quiero decir que el doblaje es una industria muy importante en toda América Latina. Cifras oficiales dicen que más o menos el 70% del contenido que se ve en América Latina se ve en español latino, se ve doblado. Esas son cifras que se han sacado de estudios serios, de universidades, de cifras de empresas de streaming como Netflix y muchas otras. Entonces estamos seguros de esta cantidad. ¿Y qué pasa? Que de pronto también el doblaje puede llegar a ser mal visto por algunos sectores, ¿no? Porque en ciertos sectores muy, muy pequeños, la gente no ve las cosas dobladas. Pero la mayoría, el grueso de la población de toda América Latina, la ve en español latino, la ve doblada. Entonces el doblaje es algo muy importante. Si se ponen a pensar el número de público que tenemos a lo largo de todo el continente es inmenso, son muchísimas millones de personas que nos escuchan. Y además el doblaje preserva obviamente el idioma, que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, yo creo que como artistas y como personas y como ciudadanos siempre. Y además tiene fines incluso educativos, porque muchos niños aprenden a hablar el idioma gracias al doblaje también, porque lo están oyendo todo el tiempo, porque hay programas infantiles que se doblan. Incluso hay una anécdota de que de pronto en algunos países de Latinoamérica los niños hablan como mexicanos porque se apegan mucho al doblaje, ¿no? Entonces, bueno, pues eso... A este español neutro. A este español neutro, que pues no hay ninguna neutralidad, ¿no? Más bien, yo le digo español estandarizado para la industria del entretenimiento mexicano. Porque, sí, o sea, ¿saben? Y para finalizar, quisiera... se me fue la onda, ¿ya? Se me fue la onda. Regresa, onda. ¿Qué me falta? Bueno, quiero ahondar un poco en eso, en qué es el doblaje en cuanto a la técnica. Es decir, cualquier actor, actriz puede presentarse en una cabina y, por supuesto, entender un personaje y replicar eso que está sucediendo en pantalla. El problema con la técnica de doblaje, nuevamente me estoy peleando con mi micrófono. Muy bien, mis maestros estarían muy avergonzados. Lo puedes tomar y tenerlo en la mano, Alondra. Exacto. Claro que sí. Pues ese era el chiste, claro es que no, sí. Ya, listo. Uy, qué comodidad. No resolvimos, ¿viste? Somos actores y no resolvimos. No, porque a mí Bueno. me dijeron que yo me sentara aquí y que hablara al micrófono. Sí, ¿verdad? Nada más. Ay, ahora sí ya. ¿A qué cama? Sí. ¿Qué estaba diciendo? Claro. La técnica de doblaje. La técnica de doblaje es como la técnica de un gimnasta. La técnica del doblaje es entender lo que está sucediendo. En un momento les voy a decir más o menos lo que sucede en una cabina. Pero si no se repite y se repite y se repite y se repite hasta perfeccionarse, pues no sucede nada. Un gimnasta no se hace de una clase de gimnasia, ¿no?
Un gimnasta va a su clase de gimnasia y va 5 días de la semana a su clase de gimnasia y en algún momento, después de algunos meses, va a perfeccionar alguno de esos movimientos y aprenderá otro. Y creo que eso sucede con la técnica de doblaje. Un actor o actriz, nuevamente en el sentido que dice Bruno, es el último proceso de postproducción de un material cinematográfico que tiene la obligación de poder realizar ese material cinematográfico. Por eso es que insistimos tanto en que son actores y actrices, porque luego vienen personas amablemente a reportarse o a quererse pues hacer notar, argumentando que saben hacer vocecitas. Y está padre, pues, o sea, tener un control vocal, por supuesto, es una de las herramientas que uno necesita trabajar, perfeccionar y utilizar en el doblaje, pero no es la única, y de hecho es como la última, diría yo, quizá. Entonces, este actor o actriz llega a su llamado y a diferencia de un llamado de televisión o de cine, en donde previamente, o de teatro, en donde, bueno, ya te sabes tu texto, ¿no? Al primer ensayo. El actor, dicen, el actor o actriz no tiene idea de qué es lo que va a hacer, no sabe, porque además, últimamente, obviamente con los contenidos tan pesados cinematográficos y con todas las plataformas de streaming, no tenemos idea y muchas veces no nos dicen qué es lo que estamos haciendo, sino hasta que ya firmaste tu release y ya lo viste, ¿no? En el cine. Entonces, esta cosa de no saber qué es lo que vas a hacer, pues es un reto en que yo llego a mi llamado con Humberto, y Humberto que la única ventaja que tiene sobre mí, en el sentido que somos ambos actores y que estamos dispuestos a trabajar en equipo para hacer un proyecto, es que él ya vio la película. Y entonces él ya sabe qué tono es, de qué se trata mi personaje, cuál es el camino de mi personaje, cuáles son los objetivos de mi personaje, y él se va a encargar de hacerme llegar esa información. Y toda la demás información yo la tengo que observar de pantalla. Entonces yo voy a ser una esponja que llega, por supuesto, a escuchar todo lo que mi director tiene que decir, pero todo lo demás, que es igual de importante, está en la pantalla. Y entonces, además, este actor, actriz, tiene que ser una persona sensible. De pronto el actor y actriz que le dijeron nada más ve, siéntate y habla al micrófono y está en el pedestal y le está estorbando muchísimo, pues no funciona, ¿no? Tiene que ser una persona que resuelva y que se quite el pedestal y que resuelva la escena. A eso me refiero con ser una esponja, mirar la escena. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo color, encuadre, edición, ritmo. ¿Qué más? Estamos viendo Volumen, época, emoción, estamos viendo época. vestuario. Estamos ¿Qué viendo... digo? ¿Por qué lo digo? No, Respondiendo. antes de eso, ¿no? O sea, como en los primeros 2 segundos de pre-roll, antes de que empiece tu línea, tú ya absorbiste qué es esto. ¿Es un reality? ¿Es un drama? ¿Es una película de terror? ¿Estamos de noche? ¿Estamos de día? ¿Qué relación podemos sacar de que sea una película de época? O sea, en mi caso, ¿cuál es el lugar de mi personaje? Claro que lo vamos a descubrir con lo que digo, con lo que hago y con lo que me dice mi director, pero también si soy una mujer en el siglo XVI, bueno, es distinto a ser una mujer en el siglo XXI, ¿no? O sea, eso establece muchísimas relaciones y muchísimas características que nosotros vamos a encontrar en los primeros 2 segundos de mirar la pantalla. También hay compañeros, compañeras que no están acostumbrados a mirar la pantalla. Y eso es muy raro, ¿no? Entonces, regla número 1, pues escuchar y mirar la pantalla. Una vez que escuchamos y que tenemos oportunidad de ver el libreto, ¿qué vemos? Pues justamente la relación de nuestros personajes con los otros, con el entorno, con los demás, cuál es el objetivo de la escena, cuál es el objetivo del personaje, de dónde vengo y a dónde voy, que es algo pues que nos enseñan a todos los que nos dedicamos a esto como algo muy básico, ¿no? Y entonces, ya que tenemos la fortuna de tener mucha práctica, de ser gimnastas ya en nuestro 15º campeonato, pues llegamos y después de esta información y después de mirar la pantalla, pues se ensaya de una y se graba de una. Y
por supuesto podrás pedir los ensayos que necesites pues según la complejidad de la escena, y podrás grabar las veces que necesites según lo estúpido que vayas a tu llamado, ¿no? Yo pido varios. Pero además nos enfrentamos a una industria que time is money, como en el cine, como en la tele, todo tiene que ser rápido, entonces, vaya, somos esas esponjas hasta que se termina el llamado. Y a la primera, ¿no? Oigan, también yo les recomiendo, digo que obviamente una respetuosa recomendación, que si quieren hacer notas o cosas así, porque si de pronto estamos, es que es mucha información que vamos a hacer, que vamos a súper sintetizar lo más que podamos en hora y media, entonces vayan, porque son muchos términos y son muchas cosas. Y hablando de términos, quisiera regresarme a otrora para recordar cómo era que se aprendía el doblaje, porque antes no había escuelas de doblaje, antes eso no existía, antes los actores, las actrices aprendían el doblaje haciendo sala. Hacer sala es un término muy de doblaje. ¿Y qué significa hacer sala? Pues básicamente era sentarse y ver cómo grababan los demás actores, pero quiero aprovechar que Humberto nos platique cómo era ese proceso anteriormente para ingresar. Ya se fue con el viejito. Con el Pues experto. hay que aprovecharte. A mí me tocó, vamos a decir, como la colita de esos actores de doblaje que crearon el mejor doblaje del mundo. Me tocó trabajar con Narciso Busquets, bueno, una serie de actores de aquella época. Y en aquella época a los actores les interesaba mucho hacer doblaje porque era el medio donde más dinero se ganaba. Entonces, en esa época estaban Claudio Brook, Narciso Busquets, Antonio Medellín, Yolanda Mérida. Quienes estén aquí de más edad saben de quiénes estoy hablando. Grandes actores, y todavía me tocó con ellos. Había mucha calidad actoral. Seguramente han escuchado el término loop, estás en el loop. Lo que pasa es que en aquel entonces eran salas de cine, salas cinematográficas, y la película, llegaba la película y se cortaba en pedacitos, que eran más o menos como de 30 palabras y se numeraban. Entonces el director, o en el caso de Cinza que tenían asistente, tenían el break y marcaban las secuencias, de manera que si tú hacías el estelar ibas a estar ahí 1 o 2 días trabajando y cobrando horas extra. Ya nadie se va a horas extra. Y entonces un loop es algo que está dando vuelta, entonces se pegaba la película y el director decía, dame de loop 15 al 25. Y entonces el proyeccionista ponía cada cachito, cada loop en el proyector, y eso, el que estaba arriba, y abajo estaba el ingeniero de sonido, y se grababa en cinta de 1/4. Ustedes han visto los carretes que antes había de las grabadoras, nada más que estos carretes eran de este tamaño, y se cantaba el loop. Entonces decían, loop, por ejemplo, loop 325, toma 1, y alguien se equivocaba. No, cambia tal palabra por tal palabra. Loop 325, toma 2. Quedaste corto en tal frase. ¿Y para eso se cambiaba de cinta? No, todo se iba grabando. Ah, okay. Porque entonces ya que para el director quedaba, decía, loop 325, toma 6. Ok, gritaba el ok. De manera que después en la postproducción iban escogiendo las cintas que habían quedado ok. Ustedes saben que en una cinta magnética, en una cinta de cine, al lado viene la cinta magnética, que es la que trae la voz, y entonces en la moviola, no sé si sepan lo que era la moviola, también se usó mucho en cine, que es donde se editaba, entonces ya emparejaban la voz, y a veces hasta cuando un actor no había podido lograr dejar bien su texto o su loop,
entonces a tijera editaban la voz. Sí. Y ahora me dicen los ingenieros que no pueden con Pro Tools. Sí. ¡Qué bárbaros! Sí, una vez Martín Soto me dijo, es que nosotros, cuando ahora con el Pro Tools prácticamente se edita la película desde que grabamos, y dice, es que antes no se hacía eso. Le digo, sí se hacía, pero en postproducción, ¿no? Entonces así empataban la voz. Y hacer sala era estar ahí junto con los actores. De hecho, había Víctor Mares, y llegar a tener un llamado en doblaje en ese entonces te podías tardar un año y medio, 2. Víctor Mares, que fue uno de los grandes directores de doblaje, se tardó un año para que le empezaran a dar pequeños personajes. Y le decían el eco de la sala, porque los atriles antes eran de madera y largos, me encantan, los extraño. Yo también. Yo no sé por qué los quitaron, yo no creo que afecte. Pues para hacer salas de 1 por 1, para eso. Y entonces él se paraba al lado del actor que estaba doblando y ensayaba todo. Era buenísimo hacer sala en ese entonces porque tú te parabas al lado del actor y veías cómo lo hacía, cómo marcaba su libreto. Entonces marcaba, aquí es una pausa, aquí esta palabra me la cambió el director, esta la digo más lento, aquí hay una labial, ¿sí? Entonces uno se fijaba en esas cosas. Actualmente ya no se puede, no puedes estar en la sala junto con el actor, pero a mí me pasaba que, bueno, ahorita ustedes van a explicar cómo se hace sala actualmente. Ahora ya es muy difícil. Antes tú llegabas a la empresa y abrías la puerta esperabas una pausa, pero que había muchas pausas, porque de pronto decían, loop 325, toma 1, y oías que se equivocaban y entrabas rápidamente. Esperabas una pausa y decías al director, señor, mucho gusto, soy Humberto Solórzano, vengo a reportarme. Siempre y cuando no se estuviera grabando, siempre que hubiera una pausa, porque si no podías recibir el peor de los insultos. Y existía esa gran oportunidad, y existía la oportunidad de estar viendo a grandes actores trabajando. ¿Por qué a los grandes actores ahora no les interesa? Pues porque no se gana como se ganaba antes. En esas épocas, antes de mí, todos los actores tenían casa propia y cambiaban de coche cada año. Cuando yo entré, con la cuarta parte de lo que cobraba a la semana, pagaban la mensualidad de mi casa. Actualmente no se puede. Pero insisto, es un trabajo muy noble, se puede vivir como actor del doblaje, tienes que trabajar mucho, tienes que trabajar todos los días, y no sé si ahora quiera uno de mis compañeros decir cómo se hace sala actualmente. Pero espera, yo quiero, porque estábamos en un ambiente muy hermoso que construiste tú con estas salas gigantes cinematográficas y los atriles de madera largos, a oscuras, gritando los loops a Cácaro, que los estaba poniendo en el proyector. Pero ¿cómo se grababa? En cinta de un cuarto. Pero ahora todos grabamos en un canal diferente. Ah, bueno, entonces, y gritaban el OK, y pues sí, ¿no? O sea, Todos juntos. Ah, sí, todos juntos. Es que una cinta de un cuarto nada más tiene 2 canales. Y entonces, que es de un lado y del otro. ¿Sí? Acuérdense, bueno, ustedes tampoco les tocaron los cassettes, porque eran también citas magnéticas. Varios sí, Gracias, varios sí. Ah, mira, por decir que eran sí. citas magnéticas, o sea, Gracias. cuando le dabas vuelta al cassette es que la grabadora agarraba el otro lado de la cinta, ¿sí? Y generalmente reservaban el otro lado de la cinta para los ambientes, porque cuando se doblaba se perdía todo. Cuando digo todo, todo. O sea, la puerta que se cierra, la puerta del coche, los pasos, los caballos. Entonces, en un lado de la cinta se grababan las voces. Si en una secuencia había 10 personajes, 10 actores de doblaje tenían que estar ahí. Y cuidado y alguien se equivocara. Porque echabas a perder el trabajo de 10. O cuando empezabas, imagínate que empezabas y tenías un personaje que
que tenía un diálogo con el personaje que hacía Narciso Busquets. Narciso Busquets, dicen que desde el primer día que hizo doblaje lo hizo bien porque tenía memoria fotográfica. Entonces él se acercaba, veía el texto, se lo aprendía de memoria, teníamos que hacerlo de memoria, se lo aprendía de memoria. Porque hay que ver la pantalla. Y entonces volteaba a ver la pantalla y lo decía todo exactamente como decía. Cuando uno empezaba, para forzarte a decir todo de memoria, te permitían hacer 2 o 3 tomas y te apagaban la luz del atril. Entonces, a ver cómo le haces. Y de verdad. Y todos los demás actores que estaban atrás de ti, esperando a ver a qué hora ponías tú el loop, nomás oías, a ver, o te roncaban. La presión era enorme y tenías que ponerlo. Y de que te acordabas, te acordabas. Y luego, obviamente, como todo se perdía, existían los que venían de radio, les decíamos los sonideros, ¿sí? Entonces, hacían las pisadas, la puerta del coche que se cierra, los caballos, ¿no? Que lo hacían con cocos. Jícaras, ajá. De hecho, los sonideros venían de la radionovela, ¿no? Los hermanos Gavira, que venían de la radio, llegaron a hacer los efectos, los polis, como ahora les decimos, porque ahora se ha llenado el doblaje de términos en inglés. Antes era el sonidero, ¿no? Las pisadas, y además para que llegara la película tenía que pasar por la aduana. Me acuerdo una vez en Cinza que entré, pues Cinza era una empresa, llegó a ser una de las 2 grandes empresas de doblaje en México. Ahora hay 23 al 30, menos con contrato colectivo. ¿Con contrato 21? 23 con contrato. 23 con contrato con la ANDA. Entonces hay más de 30, 40 empresas de doblaje en México. Y entré a la sala donde estaban las cintas de los retakes. Porque de ahí pasamos a la cinta de 3/4, de ahí pasamos al High 8. Sí, que ya ¿Me estás preguntando? sí, las cintas de 3/4 eran como los cassettes, pero eran de este tamaño y así de gruesos. No era beta. No, el beta no. es más chiquita. No, eran como era muy más altos. grande. O sea, beta sí, eran cartuchos, pero muy de las cintas muy anchas. No, eso ya es el High 8 después de las que le estoy diciendo. Y ya después empezamos ya a grabar con el programa de Con Pro Tools. digital. Sí, pero el High 8 ya era digital. Ah, Sí. ah. Mira, niño. No sé qué más se me olvide No, de creo aquella que- época. Nada más Cinza, había Cinza y Oruga. No me acuerdo cómo se llamaba la empresa de Oruga, que actualmente es Audiomaster. Candiani. Audiomaster. Audiomaster 3000, No. ¿no? No. Antes, ¿la antes? Antes. Ah. O sea, Audiomaster 3000 fue Televisa Junto. compró Cinza y compró Oruga, las puso a competir, después las juntó y eso fue Audiomaster 3000. Ok. En Cinza nada más había 2 salas que se doblaba al video, que eran las telenovelas brasileñas, ¿no? El padre, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Telenovelas brasileñas. Estoy hablando de los años 70, 80. ¿Perdón? Tieta. No, Tieta se grabó en otro. El doblaje es pésimo de Tieta. La telenovela es maravillosa, pero a mí me daba mucha risa porque yo digo que se tiene que aprender a doblar aunque estés de espaldas. Y entonces había una escena de un personaje que estaba de espaldas golpeando contra una chimenea, y hagan de cuenta que se veía así. Estoy harto de que siempre me estés diciendo lo que no debes decir. O sea, el cuerpo iba chueco a la voz. El doblaje era, perdón, creo que era colombiano. No, ahora han aprendido a hacer doblaje, ¿no? Pero
Cada vez lo hacen mejor, sí, la verdad. En Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Guatemala, bueno, en Los Ángeles ya desde hace mucho, en Además, Miami. muchos mexicanos pues Sí, migraron muchos a Los mexicanos Ángeles a hacer- emigraron para allá. Justamente me gustaría como, les prometo que vamos a llegar pronto a sus preguntas, muy pronto. Pero me gustaría como hablar del doblaje desde la perspectiva laboral, ¿no? O sea, dijimos, hay 23 empresas de doblaje con contrato colectivo de trabajo, todas ellas trabajan con un tabulador mínimo, de verdad muy mínimo, y hay otras tantas que no tienen contrato colectivo. Y esto sucedió, supongo, esto igual tú lo sabrás mejor, Humberto, gracias a que, pues, con la era digital llegó el momento en que todo el mundo podía poner una empresa en un baño. Mientras Literal. estuviera medianamente tratado acústicamente, estaba bien. Y al no venir los, digamos, los empresarios o los productores a verificar en dónde está su material, dónde está siendo grabado, bajo qué condiciones, pues puede ser en cualquier lugar. Y entonces muchos de nuestros compañeros abrieron sus empresas y se hicieron millonarios. Conocidos. Conocidos. Gente. Y se hicieron millonarios y lamentablemente esa maravillosa era de la que tú hablas, Humberto, en donde pues la gente se compraba casas y coches, se acabó gracias a que nuestros gente descuidaron las condiciones laborales de todos y empezó la competencia desleal y entonces ahora no es la calidad que te entrego, sino por cuánto dinero, ¿no? Actualmente hay muchísimos productos que pues ya no están en México porque se fueron a otro país porque les cobran menos, porque claramente el peso mexicano pues es un poco más alto que los soles o los pesos argentinos que están, o los colones, ¿no? Entonces, no, también en otros países de Hispanoamérica, Latinoamérica, es Hispanoamérica porque son los que hablan en español, de Hispanoamérica, no tienen esta estructura que tenemos aquí, herencia de tantas y tantas generaciones maravillosas de cine mexicano y de radio mexicano que nos heredaron estas cosas increíbles, que nos sentaron las bases para hacer el doblaje como se hace hoy aquí, que es México el mejor, está catalogado como el mejor doblaje del mundo. Pero, pues, si en otros países cuesta mucho menos y cada vez importa menos la calidad, pues el material se va. Entonces yo, pues siempre me gusta como hacer la pregunta de qué vamos a hacer o cómo le vamos a hacer nosotros para evitar que el trabajo se vaya y para siempre procurar tener mejores condiciones laborales. Y entonces, pues primero es profesionalizarnos. Y por eso es la insistencia en que seamos actores y actrices los que hacemos esto. Porque les hablaba de la técnica y que la técnica pues se tiene que repetir y repetir y repetir, pero si no te dan una oportunidad, pues solo te queda la técnica actoral, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a defender si llevas un año reportándote, un año haciendo sala, nadie te da una oportunidad y cuando te dan una oportunidad es el camarero 3 que dice aquí tiene y sale de cuadro y está muy bien, no hay actores pequeños y les aseguro que se van a poner tan nerviosos que ese aquí tiene no les va a salir. Y está bien, porque enfrentarse al micrófono es como enfrentarse a la cámara, es un proceso muy, muy íntimo, muy individual. Y además tienes el tiempo encima y tienes al director ahí y es así de rápido y algunos directores además te pelucean y te dicen, ah, sí, ándale, ya, pásate, graba, ¿no? Como en todas las industrias, como en Televisa. Así es, ¿no? Y entonces la única manera que tienes de defenderte ante esa situación es que tú sepas qué es eso que estás grabando, quién es esa persona y aunque sea un aquí tiene, pues un aquí tiene lo dirá un rey muy distinto al mesero 7. ¿No? De acuerdo. Y tener más oportunidades, pues solo
tendrá que ver con el tiempo y la insistencia. Sí, yo quisiera decir que varias cosas, no estoy haciéndome huella en el celular, estaba anotando cosas. Y lo que quiero decir desde mi experiencia es que el doblaje, como ya lo hemos dicho, es hermoso, porque además en el doblaje, o sea, yo por ejemplo, pues soy color cartón, entonces obviamente en la televisión mis oportunidades y en el cine son reducidas a maleantes y narcotraficantes y demás tipos de personajes, ¿no? Porque pues ustedes saben que la gente de color cartón en este país no hace otra cosa más que eso. Entonces, el doblaje me permite realmente poder experimentar como actor, ser cualquier otra cosa. He sido galán de una telenovela, he sido un rey, he sido un montón de personajes que no podría haber sido como actor en imagen, ¿no? Y eso, obviamente, para los actores y las actrices es muy bueno. Yo lo que digo es que el doblaje para un actor y para una actriz es un gimnasio actoral, porque es justo eso, de estar en la industria, que tienes un ensayo y una toma, como en televisión, o sea, porque también en televisión es así, y te vas entrenando para hacer muchísimos personajes. Pero el doblaje, y lo digo muy fuerte y quiero que se escuche muy claro, el doblaje no es una carrera. La carrera es la de actuación. Entonces, justamente por eso también pretender vivir del doblaje solamente, pues es muy complicado. Y es una idea que se ha deformado por muchísimas circunstancias y que ahora en las ofertas académicas hay mucho engaño por eso, ¿no? Yo cuando doy talleres de iniciación siempre trato de decirles, esto solo es para que vean si les gusta y después les voy a decir a dónde se tienen que ir. Pero bueno, ahora, regresando al tema de hacer sala, porque ese es el primer paso del casting, el hacer sala cambió totalmente en la pandemia, sobre todo en la pandemia. Cambió durante mucho tiempo, pero cambió durante la pandemia. A ver, como les decía Humberto, hacer sala pues era pararse al lado de los actores que estaban grabando en ese momento y ver cómo lo hacían. Don Esteban Siller decía que el doblaje era muy sencillo, y porque nada más tienes que hablar cuando abre la boca el mono y callarte cuando cierra la boca el mono. Y esa es la realidad, eso es hacer doblaje. Explícales qué es el mono. El personaje. El doblaje. El personaje, ¿no? O sea, pues hablas cuando habla el personaje que vas a doblar y te callas cuando se calla. En realidad eso es la técnica de doblaje. Ahora, todo lo demás tiene que ver con actuar, ¿no? O sea, lo que les decíamos de entender la escena, de saber todo el contexto de los personajes y de poder crear y entrar en ficción en un segundo. Pero bueno, ahora ya no se puede hacer sala como antes. Sin embargo, todavía hay oportunidades de hacerlo. ¿Cómo es este proceso? Bueno, ustedes que ya son socios de la Asociación Nacional de Actores, hablan a la bolsa de trabajo, me va a matar Andrés porque va a decir, y ahora más trabajo para mí, pero bueno, y dicen como, o no sé si es ahí exactamente, a lo mejor estoy diciendo algo que no es, pero a lo mejor es con la comisión de doblaje, o sea, con el área de doblaje de la Secretaría de Trabajo, preguntan los números de las empresas que tienen contrato colectivo con nosotros, hablan a esas empresas y les preguntan cuál es el proceso para hacer sala. Cada empresa tiene un proceso muy particular. En algún momento, sobre todo después de la pandemia, de plano se quitó la posibilidad de hacer sala por completo. Sin embargo, los empresarios se dieron cuenta de que era muy necesario y también pues los actores, las actrices, y dijimos, oigan, es que hacer sala es importante porque necesitan ver cómo se maneja toda esta cosa que nosotros llevamos conociendo desde hace muchos años y que son justo lenguaje que se lleva utilizando muchísimo tiempo. Entonces, hablan a las empresas, les preguntan cuál es su proceso y bueno, una vez que cumplan con eso que les tienen que decir, les darán una cita y podrán hacer sala. Ahora, en doblaje, el director de casting es una figura que no existe. Y eso es algo también muy complicado, tanto de dirigir doblaje como para tener un llamado. ¿Quiénes son los directores de casting en el doblaje? Los que dirigen la película. O sea, tú vas a presentarte
con quien está dirigiendo la película. Ajá. Y es muy importante también que sepan con quién están yendo, con quién se están presentando, porque de pronto también la gente llega y no sabe ni quién es la persona con la que está trabajando, ¿no? Y pues como en con cualquier otra de las especialidades, tenemos que conocer el lugar a donde queremos llegar, ¿no? Ahora, ¿qué otra recomendación les puedo dar también? Pues ver doblaje. O sea, si ustedes quieren entrar a hacer doblaje y no ven doblaje, pues de ahí estamos mal, ¿no? O sea, es como lo mismo de querer hacer teatro y no ver teatro, y hacer cine y no ver cine, ¿no? Entonces, si quieren hacer doblaje, consuman doblaje de todo tipo. A lo mejor en una primera instancia no van a poder definir cuál es un mejor o cuál es peor, pero van a tener una amplia gama de opciones en su conocimiento general para saber qué tipos de doblaje hay, ¿no? Pero sí, justo es súper importante saber qué es buen doblaje y qué no es buen doblaje. Exactamente. Sí, para hacer un buen doblaje, yo creo que lo importante es que realmente esté la gente involucrada en la ficción, porque cuando no te involucras en la ficción, haces cosas raras como esto, ¿no? Que es justo o sea, en cualquier especialidad, si tú no estás realmente involucrado en la ficción, pues ¿qué vas a sonar? Falso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Ser verdadero, vivir la situación imaginaria dada realmente, no hacer como que haces. Algo que es muy importante también para el doblaje y cuando tengan su primera prueba de voz o su primer llamado, es que, primero que nada, se relajen. Y eso es algo que olvidamos, como les digo, como que parece que el doblaje no es actuar. Para actuar, ¿dónde tenemos que estar? Aquí y ahora, en el presente. Entonces, y relajados. Entonces, tienen que lidiar, sí, con que va a ser su primera vez, sí, con que no conocen a nadie, sí, con que los pelucearon, pero como los pelucearían en cualquier otra empresa, de cualquier otra cosa de este medio artístico, desgraciadamente hay mucho que cambiar. Creo que lo vamos a ir cambiando poco a poco, ¿no? Pero como habría sido entrar a un llamado en Televisa, de verdad. Entonces, si ustedes se ponen más nerviosas, más nerviosos que eso, no. Ustedes tienen que saber sortear eso para que cuando estén en la cabina estén relajadas, relajados y en el aquí y en el ahora, para tener un buen ensayo y poder ver cuando abre la boca el mono y cuando cierra la boca el mono y entonces poder decir su diálogo, ¿saben? Y algo muy importante también que se pierde en el doblaje, y no sé si tiene que ver también con esto de que ya no se graba todos juntos, pero es que en el doblaje a veces se olvida quién es el más importante cuando estamos actuando en escena. El otro. Ajá. En doblaje hay dos más importantes. Tu personaje es el primero más importante. Y luego, el otro. Recordar que le estás hablando a alguien. Porque muchos doblajes, e incluso me atrevo a decir que de alta gama, ahora suenan muy robóticos porque no hay diálogo. Se perdió el diálogo. Ajá. Entonces, no es lo mismo decir, oye, Alondra, ¿me puedes dar esa taza blanca? A decir, oye, Alondra, ¿me puedes dar esa taza blanca? Es totalmente diferente y son sutilezas que en un proyecto completo lo cambian todo. Pero bueno, este es el primer paso, ¿no? Para llegar al doblaje. Después, ¿qué seguiría? Pues reportarse justamente, ¿no? Que es hacer sala y estar hablando con los directores. Pero hay muchas maneras de reportarse hoy en día. ¿Cuáles conocemos? Pues toparte al director en cuestión cuando va al baño, esperar que vaya al baño, porque usualmente está pensando en ir al baño. Si le da tiempo. Y una vez que vuelva, entonces ahí te reportas. Justo encontré a unos compañeros en una empresa y llegaron a reportarse conmigo y uno de los compañeros llegó en, hola señorita, mi nombre es... Y entonces yo dije, ay, órale, ¿qué tal? Buenas tardes.
me parece muy importante escuchar tu nombre con claridad y saber que puedes enunciar palabras, porque de eso se trata este trabajo. Si no puedes enunciar palabras, lamentablemente mi primera impresión de ti va a ser, no sirve, ¿no? Y entonces te podrás reportar conmigo las veces necesarias y yo tendré en mi cabeza que... algunas personas están muy dispuestas a recibir mensajes por redes sociales, como ustedes ya investigaron qué personas son directores con los que les gustaría trabajar y entonces pues les escriben directamente y les mandan un demo. Esa es otra. Tan, 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 tan. El demo de El doblaje. demo. Eso es algo muy Eso es nuevo. de este milenio. El demo, pues es una prueba, justamente, de sus capacidades, de quiénes son y lo que pueden hacer. Esto es muy, muy personal. A mí, Alondra, me gusta o me atrapa o prefiero, creo que es mejor, que un demo empiece con su voz natural. He escuchado muchos demos que empiezan caracterizando su voz. Y está muy bien, está increíble que las personas tengan un manejo vocal que les permita realizar caracterizaciones y que puedan hacer personajes de niños de caricatura o de ballenas o robots o lo que sea. Está muy bien, funciona muy bien, pero es muy truculento. Porque cuando ustedes están personificando, están caracterizando, me pueden engañar con cómo es su voz, de qué edad se escuchan e incluso si tienen dicción. Porque cuando yo estoy hablando como una niña, pues a lo mejor tengo que estar enunciando mejor porque entonces este resonador lo tengo como en la punta de la lengua y quizá un poquito en la nariz. Entonces mi voz suena muy distinta a cuando yo les estoy hablando aquí frente a frente. Y usualmente los primeros personajes a los que ustedes se van a enfrentar son personajes, les llamamos de live action, es decir, no caricatura, y que son pues gente. Entonces es muy importante que, para mí, que su primera presentación sea como gente. Y ya después pueden mencionar como pues sus habilidades, y yo puedo cantar, y yo además hablo japonés y hablo inglés, y entonces hablan en inglés y hablan en japonés, y me cantan un pedacito, y luego hago también niños. Eso es también un cambio generacional. ¿Puedo hacer un Claro, paréntesis? Por supuesto. Lo que pasa es que mucha gente que quiere hacer doblaje está soñando con hacer anime o hacer caricatura. ¿Qué creen? Es lo que menos hacemos. O sea, si piensan que entrar a doblaje es hacer anime y hacer caricatura, olvídenlo. Casi no hacemos caricaturas ni anime. Porque así es la industria. Lo que más hacemos es cine. Sí, ¿Sí? es cine, son series, son sitcoms, es material de otros países, para plataformas. Telenovelas. Brasileñas, turcas. Sí, claro. ¿En qué está? En el demo. El demo. Y no presentarse Ajá, con entonces, una voz rara. No más de 2 minutos de un demo, empiezan con su voz natural y luego nos muestran lo que pueden hacer, lo que sí pueden hacer. Nuevamente, en alguna de los conversatorios de antier, me parece, decían, pero este casting, ¿en cuántas tomas se hizo, no? Ahí tienen la oportunidad de hacerlo en las tomas que ustedes necesiten, pero nuevamente van a llegar al llamado y yo voy a querer la primera toma y pues van a estar... ¿no? Entonces, vuelvo a la manera de reportarse. Pueden enviar por redes sociales a algunos directores su demo y reportarse. Yo sugiero no más que una vez a la semana o algo así. También hay personas que incluso sus teléfonos están por ahí afuera y pueden mandarles un mensaje y reportarse. Pero yo diría, y para esto le pregunté a personas de producción, por ejemplo, de la empresa New Art, que es una de las mejores y las más grandes actualmente, y también de Media Access, a Vanessa Arbizu, que bueno, tratan de siempre tener como súper profesional su trabajo y de crecer y de estar en vanguardia. ¿Cómo es que ustedes deben acercarse? Y lo primero que me dijeron es que tomen un curso de doblaje.
y pues hay muchos allá afuera. La única sugerencia que yo puedo hacerles es que hay personas que están trabajando, que están en activo, y que si ustedes van a la tele y buscan, bueno, pueden ir a Wikidoblaje, ¿no? Y decir, Bruno Coronel, ¿quién es Bruno Coronel? Y entonces ahí les va a aparecer todas las cosas que ha hecho Bruno Coronel. O fueron al cine y vieron una película doblada y les pareció increíble el trabajo de fulanito, fulanite, fulanite, se metan a ver qué han hecho e investiguen qué escuelas hay. Y si hay algunos de estos actores que yo admiro y que creo que su trabajo vale la pena, entonces voy. Si no, no creo que sea una buena idea. Pero bueno, así los están recibiendo en las empresas. Si tienen un curso de doblaje, entonces ahora sí tráiganme su demo y entonces ahora sí, incluso en las empresas pueden entrar a algunas listas que luego nos pasan a nosotros los directores como de personas nuevas, y de ahí pues podemos probarlos una vez que la empresa haya dado como el visto bueno de sí sirven, sí funcionan. Y yo quisiera hablar de los primeros personajes. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Lo primero que van a hacer, ¿qué es lo primero que van a hacer? El portero, el mesero y muchos ambientes. ¿Y qué son los ambientes? Cuéntanos, por favor. ¿De qué? ¿De los ambientes? Sí. Hace mucho que no hago ambientes. Ay, bárbaro. No, y no nada más eso, sino que cada vez se hacen menos ambientes porque en el Lemani ya viene casi todo. De hecho, déjame platicarte una anécdota. Yo dirigí Éxodo, y Lalo Yacardi, que era el dueño de la empresa, me dijo, oye Humberto, te voy a pagar un poco más porque la película está llena de ambientes. La película se hizo en España y todos los ambientes estaban en español. ¿Sí? Y venían en M&E, o sea, M&E es Music and Effects, es decir, es donde vienen la puerta que se cierra, que se abre, los pasos y muchos de los ambientes, y entonces cada vez se hacen menos ambientes. Sin embargo, hay empresas productoras que piden que se graben todo. Es decir, los ambientes es, por ejemplo, estás en un restaurante y todo eso que se escucha de fondo, que le decimos guala, 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 guala. Entonces hay que tener mucha habilidad para improvisar, para que no se suene nada más. Yo me burlaba mucho de una compañera porque siempre que hacíamos ambientes se la pasaba diciendo por supuesto. Sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces, cuando empezábamos a hacer ambientes, volteaba con ella y decía, por supuesto. No, hay que improvisar y crear diálogos. Y también depende qué tipo de restaurante es, los ambientes de calle, los ambientes de multitudes, no sé, se me ocurren muchos. Pues los ambientes, por ejemplo, de Star Wars, ¿no? Y entonces tienes a un montón de soldados que tienes que saber, perdón, yo no soy fan de Star Wars, pero tienes que saber de qué lado juegan, ¿no? Y tienes que saber cómo se llaman sus armas, por ejemplo, y tienes que saber si van a una nave o van a otra nave y cómo se llaman entre ellos y cómo hablan entre ellos, porque pues no puedes ir gritando como, ¡vente, güey, este coche!, ¿no? Ahora, tenemos compañeros que les decimos los profams, o sea, profesionales en ambientes, y ya se la saben. Si voltean y dicen, ya sabes, colega, ese ambiente de tal cosa. Que uno como director lo agradece, ¿no? Pero no siempre tienes a los profams disponibles y tenemos que explicarle a cada grupo de ambientes de qué se trata el ambiente. Y básicamente los ambientes es doblar a todos los extras que están en la película para que se vayan a la pista y se llene todo eso que no viene de pronto en la pista internacional, que es lo que dijo Humberto, el Lemani. Y bueno, por ejemplo, los ambientes sí se graban todos juntos, entonces si les dan un llamado para ambientes, es que va a ser todos, al mismo tiempo va a haber un grupo de personas que van a llegar, se van a meter a la cabina de 1 por 1, o sea, de 1 metro por 1 metro, sí, ahí a ver cómo caben, pero van a grabar el ambiente. Ahora, ¿qué es importante recordar, por ejemplo, para hacer ambientes? Que sí trabajamos con este español
mexicano estándar. No. No, español estándar para la industria del entretenimiento mexicano. Entonces, no pueden utilizar mexicanismos, no pueden utilizar localismos, no pueden decir güey, no pueden decir vamos por unos tacos, no pueden decir, saben mencionar platillos muy específicos, dependiendo también, claro, ¿no?, el contexto de la película y demás. Eso también se los va a explicar, o debería explicarlos, quien les dirige. Porque justo, ¿no?, si te toca un ambiente de Star Wars, bueno, pues de alguna manera sí, el director te dará algunos tips, ¿no?, te va a dar algunas pistas, pero tú tienes que entender pues un poco el concepto de que están en esa película, ¿no? Y es muy importante porque muchas veces la gente comete esos errores al hacer ambientes y, como o aplaudir, saben, por ejemplo. o aplaudir, por Sí, ejemplo, ¿no? O sea, público. también hacer la mímica de sonora, o más bien no mímica, sino justo hacer el sonido, ¿no?, cuando hay una ovación, ¡Bravo! ¿no? Y empiezan. Y aplauden, ¿no? Entonces, esas cosas, pues no. Yo creo que para eso es para lo que los cursos pueden llegar a servir, sí, pero precisamente creo, o sea, los cursos busquen una oferta que sea para personas con formación, si es que ustedes ya tienen formación actoral. Yo quisiera dar un anuncio. A ver. Vámonos. Yo he dado cursos de doblaje y ya me niego desde hace mucho tiempo que ya me niego a darlos, porque si tenía a 20 alumnos, de esos 20, 2 o 3 eran actores y los demás eran fanáticos del doblaje o del anime. Y siempre les dije, el que estudien conmigo no les garantiza que les vaya a dar llamado, y no les doy llamado. Solamente que sean actores. Sí, porque si le doy llamado a alguien que no es actor, le estoy quitando el lugar a un actor. El anuncio es para mi querido amigo, hijo putativo, ¿cómo te llamas? Bruno Coronel. No, para Bruno Coronel, porque él da cursos de doblaje para actores. Además, tiene mucha fama de que son cursos... Y actrices. y actrices. Es muy bueno dando los cursos y se especializa en cursos para actores. Muchas gracias, muchas gracias. No, pues, muchas gracias. Que lo digas tú, además, sí, ya te voy a dar pasar tu comisión ahorita. No, que lo digas tú también es un verdadero honor. Pero bueno, busquen talleres o cursos donde no los tengan, porque de pronto también, si ya son actores y ya son actrices, y luego los van a tener ahí 1 año y medio, 2 años estudiando, pues, no funciona, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tienen que aprender ustedes en un taller de doblaje para actores? A traducir las herramientas que ya conocen y que utilizan todos los días en el escenario y en la cámara, a la cabina. Y el argot de doblaje. Y una breve historia del doblaje, porque algo que es muy importante también destacar del doblaje es que, como se pudieron dar cuenta, antes era un grupo muy reducido de personas. Eso quiere decir que de alguna manera, pues sí quedaba en ciertos grupos de trabajo muy reducidos, y entrar a esos grupos de trabajo tan reducidos era muy complicado. No había tanta producción tampoco. Tampoco había tanta producción. Sin embargo, ahora las distribuidoras cada vez tienen más las ganas y nos dan más la instrucción de incluir talentos nuevos. Y eso está muy padre, yo creo que está muy padre. La cosa es que, claro, obviamente a nivel económico, pues ¿qué pasa? Que se reparte más el trabajo, ¿no? Por eso antes también podías vivir del doblaje, ¿no? Porque había mucho trabajo para un grupo reducido, pero si ahora hay mucho trabajo, pero para un grupo amplio, y el tabulador no sube como debería de subir, porque yo de verdad creo que estamos paupérrimamente debajo de lo que nos deberían pagar. En cuanto dejemos de trabajar fuera de ANDA, podríamos hacer algo, ¿no? Porque estamos totalmente fuera de las tarifas internacionales, que son los mismos clientes, y es ahí donde indigna, que en Francia, que en España, que en Italia, una misma distribuidora pague 1,000 pesos y aquí pague 100. y aquí vamos para toda Latinoamérica. Y aquí vamos para toda Latinoamérica. Entonces, bueno, empaparse del doblaje también es muy importante, porque también a veces creo que los actores y actrices tienden, así como se dice acá que les pueden llegar a pelucear,
también los actores y actrices llegan a pelucear el doblaje. Entonces es muy importante que si realmente ustedes quieren entrar a esto, pues lo hagan con respeto hacia lo que estamos haciendo, que no lo vean nada más como, pues, ay, pues para llenar mi día, ¿no? Ay, pues en lo que encuentro el estelar de cine. O sea, no, tienen que tomarlo con seriedad, precisamente conocer a las personas que están dentro de la industria, porque la realidad es que hay pilares todavía muy fuertes dentro de la industria, como por ejemplo Humberto, ¿no? Que han construido también gran parte de la historia del doblaje, ¿no? Y necesitan ustedes saber cómo funciona allá adentro. ¿Por qué? Porque sí es cierto que todavía hay grupos de trabajo reducidos, como en todos lados. Yo también digo cuando la gente reclama como de, es que no dan oportunidades. No es una institución gubernamental, desgraciadamente. Esto no es un presupuesto público. Esto es una industria, y como una industria privada, no tiene nadie que darles ninguna oportunidad, como no nos la dan en ninguna otra especialidad. Ustedes tienen que crear sus oportunidades. ¿Cómo? No olvidándose también de que somos un producto. Somos un producto y tenemos que vendernos. Tenemos que vendernos, saber presentarnos, precisamente no llegar, o sea, armar un speech de qué es lo que vamos a decir cuando encontremos a una directora o un director y decirle claramente quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y tampoco somos dueños del balón, porque esta es una industria maquiladora. Además, sí, además, muchas de las decisiones no están nada más en los directores de casting. Ni en las empresas. Ni en las empresas. Y bueno, para finalizar lo del demo, yo también quería decir que el demo es realmente para escuchar su tesitura, ¿no? Para escuchar su rango vocal. No vamos a medir la habilidad de lo que están haciendo ahí, como sí se puede hacer de cierta forma en los demos reels de imagen, siempre que sean sacados de proyectos profesionales. O sea, la cosa es, un demo reel para cualquier especialidad debería ser tomar escenas que tú ya hiciste de un proyecto, porque eso garantiza que cumpliste con ciertas normativas y calidades. Estás calado, probado. Estás calado por ese proyecto y esa escena quedó bien así en las circunstancias que la industria lo requiere. También para doblaje debería ser así, pero si ustedes se vale, cuando están empezando, a hacer un demo de cosas que ustedes no hayan doblado, ¿no? O sea, como tomar justo escenas de otras cosas, pero no vamos a medir ahí realmente qué tan buenas actrices o qué tan buenos actores son, ni qué tan rápidos o lentos son. Solo nos va a dar una idea de su tesitura. Y quiero yo nada más también leerles y explicarles qué es lo que les van a pedir cuando hagan su registro en las empresas de doblaje. Eso es muy importante. Algo que también tienen que saber es que el doblaje, de pronto, cuando todo lo que tiene que ver con producción es muy impersonal. Entonces, no crean que para doblaje les van a hablar de su agencia y les van a decir, oye, te están buscando para un personaje de doblaje. Pues eso pasa solo si eres un star talent, si eres una estrella, que te contratan para que uses tus redes para darle publicidad a la película. Si no, lo que va a pasar es que les van a mandar un mensaje a su teléfono y les van a decir, hola, tienes llamado mañana con Alondra Hidalgo, 10 loops, 20 minutos de trabajo en tal lugar. Nada más. A veces les van a poner el proyecto, a veces no. Y muchas veces los nombres que les van a dar son claves que tienen, porque aquí la confidencialidad también lo es todo. Súper importante. No se tomen fotos de los libretos y las suban a redes sociales o de la pantalla o tal, porque sí se pueden meter en problemas. Y precisamente eso fue lo que ha hecho que ya no haya tanta oportunidad de que entren libremente las personas a hacer sala, porque hubo mucha informalidad de esta onda de pelucear a la industria, y es como de no puedes llegar a un lugar que no conoces y creer que sabes hacer todo, ¿no? Tienes que aprender, y es diferente la industria que las otras especialidades. Pero bueno, les van a preguntar su rango, ¿no?
El rango, ¿qué es el rango? Básicamente, ¿qué edades de personajes puedes interpretar? Ahí eso es muy ambiguo, porque hay gente de 80 años que habla así, mano, ¿no? Que te habla así, ¿no? Y hay vatos de 19 años que tienen una voz así de, oye, ¿qué onda, no? Entonces, pues realmente, ¿qué, no? Yo creo que es con lo que tú te sientes cómodo de interpretar, ¿no? Por ejemplo, yo creo que 10 años para abajo y 5 años para arriba es un buen rango, ¿no? Que puedes cubrir en edad. Porque como les digo, la voz es lo de menos. Con sus clases de voz y dicción de la escuela, se supone que ustedes tendrían todas las herramientas para aplicarlas en doblaje. No hay que buscarle 3 pies al gato. Pero sí pueden ir a CU Voz también a echarse un También, cafecito. también, digo, seguirnos profesionalizando es parte también de nuestra carrera y hay muchas técnicas que a lo mejor no conocemos y que les pueden ayudar sobre todo a expandir su rango vocal. Bueno, entonces, eso es en el rango, lo que van a poner es las edades con las que se sienten cómodos de interpretar. En el tipo de voz, ahí yo me voy por algo muy sencillo, que es cuál es su tesitura en canto, ¿no? Tipo de voz, tenor. Ya, o sea, yo no le busco de más. Porque si no, o sea, aguda, brillante, pero con tendencia a que también hice técnica Alexander y puedo hablar así seco, pues no. Entonces no, está medio largo, ¿no? Les van a preguntar si hacen caracterizaciones y si hacen niños y niñas, o niñas, dependiendo si son hombres, mujeres o si son personas no binarias. Pero en caracterizaciones es raro, yo pensaría que todos los que nos dedicamos al arte dramático podemos hacer caracterizaciones. Se me hace una pregunta un poco absurda, pero pues al parecer no. Entonces ustedes piensen si se sienten cómodos. ¿Qué son caracterizaciones? Pues precisamente poder mantener un personaje completo durante una grabación de 3 horas hablando así, ¿no? O sea, si ustedes... No, 3 horas más si duró 3 temporadas. 3 horas más 3 años. Son 4 años. Exacto, ¿no? O sea, si ustedes se sienten capacitados para hacer eso y se sienten cómodos, hacer, ¿no? O sea, poner que sí. Si no, también se vale a lo mejor, esto ya es muy personal, ¿no? Pues si ustedes se sienten incómodos, no mientan, ¿no? O sea, la actuación como la vida, la verdad siempre es mejor. Y luego les van a preguntar el tipo de grabación. El tipo de grabación es, básicamente, si cuentan con cabina para grabar de manera remota o solo presencial. Les van a preguntar desde qué año están activos, les van a preguntar si cantan y al finalizar también si tienen una cabina de grabación. Yo en los primeros años de su carrera no sé si les diría que invirtieran en una cabina, la verdad, a lo mejor un poco más adelante, porque precisamente los personajes chiquitos y demás se pueden ir a hacer pues a la empresa, o los ambientes se tienen que ir a hacer presenciales porque son todos juntos, ¿no? Entonces yo les diría que no. Hay opciones de cabinas baratas también, económicas, que funcionan bastante bien, pero al final de cuentas sí es una realidad que en algún punto van a tener que, o sea, si se desarrollan en esto, van a tener que tener una cabina propia, ¿no? Como pues tenemos nuestro material para hacer nuestros self-tapes en casa, ¿no? O sea, tenemos nuestras luces, nuestra cámara y nuestro micrófono para grabar. Entonces, pues es eso, ¿no? También tener en cuenta en qué vamos a invertir antes de. Eso es básicamente lo que les van a preguntar en una empresa cuando lleguen. Y yo creo que del casting, de la voz a la pantalla, se me olvidó, del casting al doblaje, en el doblaje, creo que hemos abarcado lo suficiente. Sí, pues más bien ya hablamos mucho, porque nos pagan por hacerlo, y queremos saber Y entre si más tienen hablemos, más nos pagan. preguntas. Nos ganamos el pan Nos- con el sudor de nuestra lengua. Nos Sí, podrían... más bien, Perdón. ¿preguntas? Sí. ¿Nos podrían regalar luz de sala, por favor? Porfa, recordemos hacer nuestras preguntas Si pudieran hacer concretas. una fila acá para Ya saben, hacemos respetar una el lugar fila. de las intervenciones, estaría buenísimo, por favor. Una filita. Pedro. Una filita. Sí. Pedro. Ah, Ahí
algo que viene. también, es ahorita. importante es que muchas producciones ahora vienen con canciones. Entonces, si gustan ustedes también seguirse preparando en su técnica como cantantes, sí lo pueden utilizar en doblaje, sí puede que les llegue a suceder que los ocupen. Y los cantantes también tienen otros presupuestos y la verdad ganan mucho mejor que nosotros. Entonces, bueno, pues vale la pena que si ustedes cantan, lo sigan haciendo. Pues empezamos con las preguntas por acá. Hola, buenas tardes. Ian Galicia, mucho gusto. Gracias a los tres por venir y por su conocimiento, de verdad es muy gratificante escucharles. Yo quería preguntarles qué tanta libertad creativa tienen como actores, actrices al realizar un doblaje. O sea, sé que por lo general lo que buscas es como emular lo que ves, pero no sé, pongo el ejemplo, digamos, de Eugenio Derbez en Shrek. Pues hay proyectos, es decir, seguramente Don Gato y su pandilla no sería lo que todos y todas recordamos, de no ser por esos grandes actores que imprimieron mucho de su creatividad en los personajes. Sin embargo, la industria ha cambiado tanto que el 98.9% de los productos no existe ese espacio. Es un proceso de postproducción en el que tú vas a hacer exactamente lo que está en pantalla. Hay algunos proyectos, y me atrevería a decir que son únicamente de caricatura, en los que existe el espacio un poco justamente en la caracterización o en algunos términos que no nos vamos a pasar porque hemos tenido incluso problemas legales con algunas caricaturas que fueron mexicanizadas totalmente, en donde hay un poquito más de lugar, de holgura para inventar, pero no es para nada lo deseable y más bien estamos ahí para reproducir lo que está en pantalla. Inclusive a Eugenio Derbez lo demandaron. Y te pongo también otro ejemplo, ahora con Deadpool y Wolverine, donde sí teníamos muchos mexicanismos, pero todos se tuvieron que planear antes del doblaje. Y tuvieron que ser aprobados por Disney. Y porque abonan al proyecto. Sí, Exacto. es cada vez, Cada vez es menos creativo. Es limitada, pero, por ejemplo, algo que algún alumno me decía, oye, pero es que, y como actor, entonces, ¿yo qué voy a proponer? Y bueno, esta discusión de el actor como instrumento o como creador ha existido toda la vida y yo creo que seguirá existiendo. Yo lo que creo es que tu creatividad se aplica en que no eres esa persona que está en la pantalla. Entonces, si tú te comprometes con realmente ser la persona, el personaje que estás interpretando, eso es creativo, sale de ti y ahí se plasma. Muchas gracias. Vamos de este lado. Hola, ¿cómo están? Gracias por la plática. La disfruté un montón. Y mi pregunta, hasta me da un poquito de pena hacerla, la verdad, porque es como de novata torpe, así que me ha pasado ya varias veces, que, bueno, nos reportamos, nos hacemos sala, nos dan llamado en algún momento, por primera vez, a alguien con quien nunca hemos trabajado y que, pues, qué maravilla, pero tal vez no va a tener como nuestro recuerdo en su memoria, más allá de esa primera impresión. Justo después de que ya te dieron esa oportunidad, ese primer llamado, ¿qué se hace? O sea, tienes que como salir y ir y como decir cómo me puedo seguir reportando o me gustaría seguirlo haciendo o solo te vas y confías en que como que ya existes en la memoria de, o sea, ¿qué, después de eso qué? Porque siento que yo ahí he como soltado varios hilos de manera muy torpe y no sé cómo hacerlo. Seguirle. O sea, como si no hubieras tenido ese llamados, seguir buscando más llamados. Yo te voy a decir, ¿cuál es la diferencia de antes a ahora? Ahora es más difícil. Yo cuando comencé, iba todos los días a reportarme, todos. Y decía, 2 horas en cada sala. Y además ya estaba casado, ya tenía un hijo. Eran 2 horas en cada sala. Y luego decía, no me voy de aquí hasta que no saque un llamado. Después de un mes, dije, no me voy de aquí hasta que no saque 2 llamados. Ahora, ¿cómo debe ser? Pues ya me dieron mi primer llamado, es no creer que me van a seguir llamando. Tener la idea de que no he recibido ningún llamado, necesito seguir consiguiendo
llamados. Nuestro trabajo es conseguir trabajo todos los días. Y también acercarte a la persona con la que tuviste el llamado y preguntarle cómo puedes seguir reportándote con esa persona con la que ya trabajaste. A veces puedes llegar a tener un llamado con alguien porque producción te sugirió y a lo mejor el director, la directora ni se enteró, ¿no? Entonces es importante sí que hagas contacto. La realidad es que como en todo el mundo, antes en el doblaje también había directores que eran muy violentos, muy violentas. Hay historias de terror de gente a la que le aventaban plumas, le aventaban cosas cuando no ponía el loop, ¿no? Insultos graves, fuertes. Pero era en todos lados. Sí, sí, en el mundo, ¿no? O sea, en el mundo. Teníamos muy normalizada esa forma de trabajo. Afortunadamente, hoy en día las empresas buscan que las personas que están a cargo de las direcciones pues no sean ese tipo de personas. Entonces, pues de manera, si tú te acercas de una manera profesional y le dices, oye, ¿cómo me puedo seguir reportando contigo? Pues ya, ¿no? Eso, recuerden siempre, somos un producto, tengan pues, su producto armado, vayan con quienes ustedes quieren que les vean para venderse. Gracias. A ti. Por acá tenemos otra pregunta. Hola, muchas gracias por todo lo que nos comparten. Mi nombre es Sofía Silvin, tengo 2 preguntas rapidísimas. Una respecto al demo. Yo la verdad es que apenas estoy pensando en empezar a incursionar en este asunto y cuando dicen prueba de voz, uno piensa en un audio, ¿no? Normalmente piensas, estoy trabajando con la voz, voy a mandar mi voz. Pero ¿qué tanto funciona el enviar un ejercicio de una imagen con mi voz doblando dicho personaje o caricatura o lo que sea en función de mostrar la versatilidad, pero con ese juego de imagen-voz, o solamente funciona enviar un archivo de audio? Esa es la primera. Y la segunda es si nos pudieran dar algunos nombres de empresas que ustedes recomiendan o conocen que pues llevan un trato amable, profesional y pues que quizás son en este momento las más importantes como para tener algunos referentes para investigar principalmente. Gracias. Está bien buena tu pregunta porque justo hay una gran distinción entre una prueba de voz y un demo. O sea, el demo es ese producto que ustedes en la comodidad de su hogar van a hacer y nos van a mandar o van a subir. Por ejemplo, hay una página de Facebook que se llama Reportándose doblaje. Reportándose doblaje, en donde pues hay muchos directores también como que se meten a ver a las personas que están. Es una opción, claro. Y en este demo, lo que pasa es que hay muchos compañeros y compañeras que hacen locución. Y la locución comercial es otra cosa, aparte. Y entonces en la locución comercial se da este demo en donde sé hacer esta voz, y también esta voz, pero también esta voz. Y es solo audio. A mí no me molesta que fuera solo audio si estamos en el entendido de que no es locución, de que tú estás interpretando un personaje. A lo mejor hay gente que necesite ver ese personaje, o sea, que necesita ver a la fresita a la que le estás dando la voz, o no. Pero es como el enfoque, el entendido. No sé si es claro. Y la prueba de voz es un llamado que tú vas a tener. Entonces, yo, Alondra, voy a hacer una película y en esa película me piden hacer pruebas de voz. Entonces tengo una lista de los personajes para los cuales tengo que hacer pruebas de voz, ¿no? A lo mejor el estelar ya es Hugh Jackman y va a ser, ¿cómo te llamas? Humberto Solórzano. Y tengo otros 5 personajes que son como los secundarios o los que acompañan al estelar y para ellos requieren pruebas de voz porque a lo mejor requieren saber cómo se escuchan esas voces con Humberto, ¿no? Y entonces me van a pedir usualmente 2, 3, 5 opciones por personaje y entonces yo voy a pensar, ok, esta es una chica en sus 20 y tantos, es dulce, pero firme, pero es la galana de. Y entonces yo pienso en ti y te pongo en la lista. La empresa te va a llamar y te va a decir, hola, el jueves a las 5 tienes prueba de voz con Alondra. Y entonces tú llegas al llamado, yo nuevamente te doy el contexto de lo que está pasando y te digo, tu personaje es así y asá, entras, ensayas, grabas. Como dijo Humberto, es un llamado. Entonces, esa es como la distinción de la prueba de voz, que es
casting, en teatro sería como una audición y el demo. ¿Y las empresas? Rapidísimo, no hay un estándar ahorita realmente en cómo hacer un demo. Como es algo nuevo, no hemos puesto una regla, ¿no? Quisiera, sin contradecirte, pero puntualizar que no, el demo no necesariamente lo haces en la comodidad de tu casa, porque pues si no tienes cabina y no tienes dónde grabar, pues cómo vas a doblar lo que vas a doblar, ¿no? No sé, a lo mejor hay ofertas por ahí de gente que hace demos de voz, ¿no? Aprovecho tal vez para darles un pequeño contexto de lo que es algo que queremos que suene en doblaje y algo que no. Todo lo que suene como a cosas que hablan los personajes así. O, por ejemplo, igual cuando estás hablando con tu voz, pero estás... Eso no. O sea, el naturalismo en la actuación se lleva buscando desde hace más de 100 años. O casi 100 años. Entonces, no es por allá, es que suene real, con la prosodia natural de este acento estándar. Hablen como hablan, porque tenemos la ventaja, sobre todo los que somos capitalinos, de que tenemos el acento que más se parece al que se busca para el doblaje. Entonces, hablen como hablan, sean verdaderos, no inventen, y con eso pueden buscar quién les haga el demo. ¿Qué necesitan para el demo? Escoger escenas que van a doblar, que sean acordes a su edad y a su rango de voz, lo que ya les expliqué de qué es el rango. Escogen las escenas, hacen ustedes su script, ¿no? O sea, hacen su script y lo van a una empresa o un lugar, un estudio, donde, más bien un estudio, no una empresa de doblaje, sino un estudio de grabación, donde les ayuden a hacer el demo. El demo como tal, con imagen, ¿no? Y para mí sí funciona la nota de voz, pero es que eso es totalmente una cuestión nueva. En empresas sí lo están pidiendo, entonces yo creo que valdría la pena, y valdría la pena estandarizarlo también, pero bueno. Y empresas, New Art, definitivamente. New Art, VSI, Pues DNA, así son nuestras empresas, lo siento muchísimo. Sí, sorry. New Art, que es New Art Group, VSI, DNA, así como el ADN, pero en desorden, DNA. DNA. En Candiani hay mucha oportunidad para personas para entrar y hacer sala. Yo creo que es una buena forma de entrar y empezar a tener sus primeros Yo quisiera llamados. señalar algo con respecto a Candiani. Pero como en Azteca, si son socios ANDA, entren como socios ANDA y cobren como socios ANDA. Es lo que yo quería decir de Candiani. En Candiani, yo siempre he dicho que es una gran escuela de doblaje porque trabajas con todo en contra. No quieren que pertenezcas a la ANDA. Las traducciones son las peores. Los directores son los peores y los actores son los peores. Entonces, yo dirigí ahí muchos años y aprendí mucho porque trabajaba con todo en contra. Pero sí es una empresa que da muchas oportunidades. No lleguen como actores libres. Si van a empezar a trabajar, pueden pedir su número aquí en la ANDA. Y entonces ustedes llegan a Candiani y decir, soy ANDA y este es mi número. Porque si no, les van a empezar a llamar como actores libres, y déjenme decirles que los actores libres ganan la mitad de lo que cobra un actor siendo ANDA. Por eso las empresas quieren actores libres para pagarles 3 pesos. No lo hagan. Y hay mucha deslealtad, y también de pronto por la necesidad de tener llamados rápido, que yo lo entiendo porque es desesperante. De pronto que llevas 2 años reportándote y no ha pasado nada, ¿no? La gente termina yendo a las empresas fuera de ANDA, que nosotros las conocemos como empresas libres. Sin embargo, también van a correr el riesgo de encontrarse con gente que no les va a aportar mucho, que hacen un doblaje con muy poca calidad en la mayoría de los casos, en el 99%, y se van a viciar. Entonces si de lo poco que sabían, van a aprenderlo mal. Yo creo que todas las empresas que están dentro de la ANDA son una buena opción para empezar a reportarse y trabajar. Las que no son las que están fuera de ANDA, pero también por esto. Ahora,
Yo hay algo que he aprendido con el paso del tiempo y es que este hobby es una carrera, pero en realidad es que de pronto sí tenemos que, o sea, yo sí les digo, es preferible que pongan un puesto de tacos a que vayan a empresas libres por querer hacer doblaje. No, no es así, este negocio no es así, este negocio es de mucha inversión, es una carrera que no nos lo dicen cuando estudiamos muchas veces, pero requiere mucha inversión y dinero para mantenerse en ella. Ajá, pero es no por cumplir el sueño de hacer doblaje, hagan eso, porque les va a afectar mucho, de verdad. Y van a afectar mucho a la ya de por sí muy afectada industria del doblaje. Agrego otra que es Media Access Group y Humberto no va a estar de acuerdo conmigo, pero Producciones Grande también llevan muy buenos materiales. No pagan, pero llevan muy buenos materiales. Ah, sí, otra cosa también, en doblaje no hay contratos, individuales de trabajo. El contrato es tu nómina y la prueba de que ya grabaste, pues es que fuiste al llamado y tienes tu mensaje. Te comunicas si tienes algún problema con un comisionado sindical. Los comisionados sindicales en doblaje no están en la empresa, no están en el día de tu grabación, excepto en DNA. Pero acérquense al área de doblaje de la Secretaría de Trabajo y ahí les van a decir quién es el comisionado o comisionada que le corresponde la empresa en la que quieren solucionar el inconveniente. Y en doblaje se tardan mucho en pagar más que en otras especialidades. A mí me tocó la triste historia de que justamente a mi querida Saide Silvia, que con sus 2 Arieles la invité, con sus 2 diosas de plata, la invité a que me hiciera un personaje de 30 loops que iba a ganar 600 pesos ya con el aporte de las cuotas. Y pues me preguntó como a los 3 meses, oye, ¿y mi pago? Y yo, ay, sí, y salió 9 meses después el pago. Ahora, esto es una irregularidad que debería corregirse, pero precisamente porque la especialidad está desunida, porque los socios ANDA trabajan en empresas libres y luego vienen aquí a la ANDA a exigir sus derechos, porque a mí me ha tocado ver gente que está en el llamado, y que le dicen, oye, ¿tu pago por ANDA o por fuera? Y dice, por fuera, yo estando ahí presente. Y luego es que escriben en Facebook, es que la ANDA no hace nada y no cobra por nosotros y el servicio médico. Pues sí, pero perdóname. O sea, no, tienes que ser congruente. Ay, sí, pero perdóname, pero no. Qué bonito. Lo voy a escribir como mi primera frase chida. Vamos a seguir mejor sigamos con la siguiente pregunta. Hola, buenas tardes, yo soy Nadia, Paz Actriz. Y bueno, mi pregunta va ligada, bueno, son 2 preguntas. La primera va ligada un poco a ANDA. Para poder formar parte del ANDA, necesitas un contrato, ¿no? De ANDA. Entonces, si mi primer contrato viene de doblaje, ¿es igual de válido? Es decir, ¿ya empiezo a cotizar con eso? ¿O es diferente a que me venga un contrato de televisión o un llamado? ¿Cuál es tu siguiente pregunta, rápidamente? Y la siguiente es, no sé qué tanto puede intervenir el doblaje en estas cuestiones técnicas al grabar una película. Recién me tocó rehacer unos gritos de una película y fue muy difícil porque no había nada. Olvidé ahorita el término como técnico. ADR. ADR, ajá. Entonces, no sé si también al ver estas habilidades y herramientas del doblaje puedan utilizarse también para ese tipo de escenas, ¿no? Viendo que hay diferencias entre la locución, pero en este caso en cine también puede funcionar. Sí, definitivamente sí. Porque vas a aprender a trabajar en una cabina, ¿no? Yo tuve un alumno que hace solo televisión y cine, que no ha hecho doblaje, y mientras estaba en el curso fue a hacer ADRs de su película a Candiani, y entonces llegó y, sí, a ver el pre-roll, sí, no, súbeme más mi original, no sé qué, ¿no? Entonces, sí, aprendes a trabajar en una cabina. Y de lo otro, ya no es así, ya no necesitas un contrato para ser parte, para empezar a dar tus primeros pasos en la ANDA. Ya no necesitas ese contrato, ahora se pide un número de preregistro
que cuando empieces a reportarte en cualquier especialidad, te recomiendo que lo tengas ya, para que cuando te llamen y te digan, oye, ¿tienes número de ANDA? Tú digas sí, y das tu número de preregistro, y entonces es muy sencillo. Sí, pero lo importante no es decirle a la empresa, tengo mi número de preregistro, no, soy ANDA y este es mi número. Y entonces, ya con tu primer llamado y con tu primer cheque, ya vienes Estadística. a estadística. Y mi pareja es la secretaria de estadística. Tienes estadística y dices, aquí está, aquí acabo de cobrar, este es mi número de preregistro, que se te va a respetar, ¿no? Y ya, eres socia de la ANDA. Sí, justo, sí, tiene que ser claro. una empresa ANDA. Sí. No, si no es el ANDA, no trabaje, sí, es lo que hemos estado diciendo constantemente. Siguiente, tenemos que abreviar nosotros para ser concisos, porque nos quedan 20 minutos, ¿no? Menos. 15 minutos. No, menos. 10 No, minutos. 30. Tenemos 10 minutos Ok, para entonces preguntas. tenemos que ser mucho más breves, discúlpenos ustedes. Gracias. Para las personas que nos quedamos en el inter de haber aprendido el formato anterior, y yo acabo de tener, bueno, hace algún año una prueba de voz y me quedé así como moped, ¿no? Porque pues es una nueva tecnología. Entonces me dijeron, vaya y practíquele, señor. Pues, sí, pero en el inter de ir a hacer sala, ¿qué recomiendan visualmente en lo técnico? O sea, ¿cómo pasan los loops? ¿En dónde? ¿Hay algún programa que ustedes recomienden? Algo en YouTube especial, porque nos podemos encontrar un montón de cosas, pero que no funcionan, ¿no? Lo importante es siempre tener tu ritmo bien, ¿no? Ya sabes que cualquier ejercicio de ritmo te va a ayudar para el ritmo en doblaje. Te vas a encontrar el número, o sea, esto lo voy a decir porque ella ya hizo doblaje. Tienes en un libreto, tienes el número grandote, es el loop, y el número chiquito que está al lado de tu personaje es el código de tiempo. Te guías por el código de tiempo que vas a tener siempre en pantalla y por el código de tiempo que va a estar en tu libreto. Y antes era muy necesario grabar todo prácticamente de una sola toma. Ahora podemos ir a pausas precisamente por el Pro Tools, ¿no? Entonces no te agobies de querer poner todo un loop completo, sino que puedes decir, voy hasta la segunda pausa y te enfocas en esos dos pequeños. De hecho, hay actores ya con muchos años en doblaje que prefieren grabar frase por frase. Pero primero ensayen todo, ¿no? Para saber de qué se trata, porque si nada más se enteran de la primera frase, se van enterando de cacho a cacho y está muy raro. Sí. Oli. Ahí vamos. Vamos por allá. Hola, muchas gracias a los tres por lo que nos cuentan. Son dos cositas. Primero dijeron que las empresas les pasan listas, ¿no? De si nos damos de alta en las empresas, lo que sea. Pero también mencionaron lo importante de reportarnos directamente con ustedes. ¿Qué tanto hay alguna que es como más importante que la otra o las dos serían igual? O, por ejemplo, si nos reportamos directo con ustedes, no importa si no nos hemos reportado con la empresa. Esa es la primera. Yo digo que de todas las formas posibles. Ok, perfecto. Y de la segunda, bueno, quisiera saber, yo tengo un poco de pininos en doblaje musical, un poco más por la vida, pero justo me gustaría, como la compañera dijo, ¿no? Seguir en todo este mundo que me gustó. El doblaje musical es muy similar al doblaje actoral, no sé si sea el término correcto, pero ¿el mundo es similar o nos podrían dar algún tip como para ello? Pues es similar en la medida de que sí se hace en la misma sala y tienes el código de tiempo y con eso te guías. La diferencia pues nada más es que sí tienes que aplicar todas tus herramientas actorales para que sea una buena interpretación. Y dejar también claro algo que se me olvida, pero es que el doblaje y la locución no tienen absolutísimamente nada que ver. Lo único que tienen que ver es que se hacen en una cabina, punto. Pero no tienen nada que ver. Ahora, también es cierto que muchas veces que llega un actor cantante o un cantante, le agarra rápidamente la onda al doblaje, porque el doblaje es una cuestión de ritmo. Yo siempre he dicho que es como cantar a coro. Tú cuando vas en el coche estás oyendo una canción, no estás pensando en las pausas, cuánto dura la pausa, siempre entras a tiempo. Lo que pasa es que luego al actuar es una cuestión de ritmo, es de sílabas, ¿sí? O sea, un músico podría sacar las notas de un discurso. De hecho, yo tengo un amigo que una vez se atrevió, agarró un discurso
de Echeverría y lo anotó en notas musicales para un examen y lo presentó y dijeron, ¿qué porquería es esta? Luego agarró un discurso de López Portillo y dijeron, esto sí es interesante, porque López Portillo era un muy buen orador. Entonces, nosotros cuando hablamos hacemos música, ¿sí? Esto no quiere decir, entonces ahora voy a cantar cuando hable, no. Papá. El mejor consejo es habla como hablas. Vamos con la siguiente pregunta. Ok, aquí vamos. Gracias, buenas tardes, Alondra, Bruno, soy Ana Jali y a mí me saltó una pregunta. ¿Ustedes no creen que se necesitaría un manager para doblaje? Porque como que es un hueco, ¿no? Y otra pregunta, o sea, no estoy soy nueva después de 48 años de estar en Landa y estar activa, estoy reempezando mi carrera y quiero empezar también esta actividad. Entonces, cada casa tiene ¿cómo se dice cuando tienes los nombres? Una lista de los actores y yo creo que se necesitaría un manager, ¿no? O manager para doblaje. Es mi pregunta y me saltó. Sí podría Gracias. ser, pero no hay dinero suficiente para que le des comisión. Perdón, ¿quieren que nos digan todas y las respondemos? Porque no quiero que se quede nadie sin que responder. No quiero que se quede nadie sin preguntar. Mayagüel, mi compañera, muy ¿tiene contenta. pregunta? Sí. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por su tiempo y por su experiencia. Segundo, preguntando un poco de la compañera Ana Jali, para mí es muy importante, porque nunca he hecho doblaje, el saber cómo se pagan los loops, no solamente en dinero, sino que nosotros normalmente cobramos, a lo mejor en televisión, grabas por día y tienes contrato por semana. Aquí en este momento tienes 30 loops, a lo mejor haces más y no los haces en un solo día. ¿Cómo se cobra en esa parte? Y si hay, entiendo, una carta vestuario, lo que en Televisa hay, aquí cómo se maneja, solamente son los estelares que tienen esta situación. Y la segunda pregunta sería, ¿hay la posibilidad que nos puedan dar algunos 3 nombres? Me queda claro que tú das clases y después te buscaré, pero a lo mejor otras escuelas, 3 más que nos pudieran recomendar ustedes bajo su experiencia. Muchísimas gracias por su tiempo. Perdón, quisiera hacer una propuesta y tal vez tú podrías ayudarme, Joe. Podríamos anotar las preguntas pendientes de los compañeros, se las pasamos a ellos y las publicamos en las redes sociales de la ANDA, porque por cuestiones de teatro ya tenemos que terminar. ¿Les parece bien si lo hacemos así? Sí, perdónenos. De todos modos, aquí afuera también les podemos responder, ¿ok? Mil Sí, disculpas. pero sí. Gracias a todos. Gracias. Ojalá Ok. que- Gracias, chicos. Gracias. Podemos contestar rápidamente. El tabulador de doblaje es complicadísimo. El tabulador de doblaje es complicadísimo, muy complicado. Y no hay carta vestuario. Y bueno, pues nada más Nosotros todavía no lo entendemos. para cerrar esta charla, bueno, queremos agradecerles, entregarles un reconocimiento a nombre de Lourdes, la secretaria de Trabajo, de Jocelyn Chacón en la coordinación de este evento y en nombre de Sí, ¿me pueden ayudar anotando las preguntas? Sí, Y afuera vamos a poner, ténganos paciencia, unas hojitas para que anoten. O si tienen ahí en sus cuadernos, regálenos unas hojas, anoten ahí donde se estaban registrando. Prometemos responderlo en redes sociales. Muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias. Gracias.